¿Alguna vez has notado que los mayores llamamientos en la vida nunca llegan cuando todo está bien, cómodo? Surgen cuando el suelo desaparece, cuando el aire parece escaso, cuando el corazón se contrae de una manera que ninguna distracción puede aliviar. Es en este mismo momento, en medio del caos, que algo silencioso comienza a llamarte por tu nombre, aunque aún no sabes reconocer esa voz. Quizás ahora estés experimentando esta tensión. Nada necesariamente malo, pero todo fuera de lugar. Lo que alguna vez tuvo sentido ha perdido su color. Planes que parecían sólidos comenzó a resquebrajarse. Y en medio de esta confusión, hay un sentimiento extraño, casi incómodo, que esto no es solo una mala etapa, es una invitación disfrazada. La vida no se vuelve dura debido a la crueldad. Te aprieta porque hay algo en ti que ya no cabe más en la vieja forma de existir. Como una prenda que sirvió por años pero que ahora limita tus movimientos. El dolor, en este momento, no es castigo, es presión. Y toda la presión está ahí para revelar algo que aún no se ha visto. Mucha gente intenta escapar de este llamado. Llenan el vacío de ruido, compromisos, excesos. Otros se adormecen ante explicaciones rápidas, como si comprender racionalmente era suficiente para silenciar el alma. Pero el llamado espiritual no grites. Él insiste, y cuanto más se ignora, más parece apretarse la vida. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo en ti reconoció este mensaje, incluso antes de entenderlo. Hay un punto en el viaje en el que el alma se cansa de sobrevive y comienza a pedir significado. Ni el éxito externo, ni la aprobación, es decir, verdadero. Alineación. Quizás todavía no sepas qué cambiar o hacia dónde ir, y eso está bien. El llamado no exige respuestas inmediatas. Pide presencia, escuchando, coraje para guardar silencio el tiempo suficiente para darnos cuenta de que, detrás del miedo, hay una dirección. Mientras escuchas estas palabras, permítete no correr. Si resuena con tú, disfruta este video y quédate conmigo hasta el final. ¿Qué pasaremos juntos aquí? No es solo un reflejo, es el comienzo de un viaje interior que solo comienza cuando la vida se aprieta y el alma finalmente despierta. El llamado espiritual casi nunca llega como una suave revelación. El normalmente presente como un colapso silencioso. Algo se rompe por dentro ante cualquier cambio, visible desde el exterior. Es como si la vida empezara a apretar los tornillos exactamente en los puntos correctos. Más sensible, relaciones, trabajo, identidad, propósito. Nada se desmorona a la vez tiempo. Primero, se agrieta. Continúas funcionando, despertándote, manteniendo horarios, sonriendo cuando es necesario. Pero internamente, algo ya no encaja. Hay un cansancio que no es físico, un peso que el descanso no lo soluciona, una sensación de vivir automáticamente, como si estuvieras repitiendo un papel que ya no representa en quién te has convertido. Es en este momento que muchos creen que lo están perdiendo todo, pero en realidad son siendo invitado a perder solo lo que ya no es cierto. El colapso no viene por destruirte, él viene a desmantelar las falsas estructuras que sostenían tu vida. El alma no grita cuando nos distraemos con la comodidad, ella susurra. Y cuando no es así, cuando se escucha, el susurro se convierte en malestar. El malestar se convierte en inquietud. El malestar se convierte en crisis. No por malicia, sino por necesidad. Porque llega un punto en el que seguir igual duele más que cambio. Quizás intentaste arreglar todo desde afuera. Cambia tu entorno, rutina, gente. Pero el sentimiento persiste. Porque la rigidez no viene del mundo. Viene del desalineación entre quién eres por dentro y la vida que vives por fuera. Es como tratando de respirar profundamente en un espacio que se ha vuelto demasiado pequeño para su expansión. El colapso es un portal disfrazado. Marca el final de una etapa en la que te adaptaste a encajar, complacer, sobrevivir. Y anuncia el inicio de una fase en la que es necesario vivir con más sinceridad, aunque dé miedo. Nada de esto sucede por casualidad. La vida no falla cuando es difícil. Ella sabe exactamente cuando hayas madurado lo suficiente como para soportar la verdad sobre ti mismo lo mismo.
Y esta verdad comienza a surgir precisamente cuando todo lo que parecía el seguro deja de dar soporte. Si estás en ese punto donde lo viejo ya no funciona y lo nuevo aún no ha aparecido, sepa, este no es el final del camino, es el umbral. Y cruzar esa puerta requiere algo que no todo el mundo tiene el valor de ofrecer: continuar incluso sin garantías. En el siguiente bloque entenderemos por qué el dolor es el lenguaje favorito del alma y por qué que ella nunca pide consuelo. El alma no habla el idioma del consuelo, ella habla el idioma de la experiencia, y casi siempre esta experiencia viene en forma de dolor, no porque el dolor sea bueno, sino porque lo es, imposible de ignorar. El placer tiene un gran impacto. La rutina se duerme, la comodidad distrae, dolor no. El dolor te obliga a detenerte y mirar. Hay una razón profunda por la que rara vez ocurren grandes despertares en nuestras vidas, periodos de tranquilidad. Cuando todo está al final, el ego toma el control. Él crea explicaciones, justificaciones, historias que mantienen todo exactamente como está. El alma, en este escenario, permanece en un segundo plano. Observar, esperar, hasta que llegue el momento en que continuar en silencio se vuelve imposible. El dolor aparece como un signo de desalineación. Es como una alerta interna que dice: hay algo en vosotros que estáis siendo abandonados. No es solo sufrimiento emocional, es un llamado a reevaluar valores, elecciones, direcciones. Por eso suele aparecer cuando insistís en permanecer en caminos que ya están agotados. Mucha gente intenta aislarse del dolor rápidamente. Medican, distraen, racionalizan, convierten el síntoma en el enemigo, pero el dolor no quiere ser combatido, ella quiere ser entendido. Cuando se ignora, regresa con más intensidad. Cuando sea bienvenido, comienza a transformarse. El alma utiliza el dolor porque sabe que, en ese estado, las defensas caen. Máscaras sin romper. Las verdades emergen. Ya no puedes fingir que todo está bien cuando no lo está, lo es. Ya no puedes sostener personajes que fueron creados solo para complacer o sobrevivir. El dolor desarma el ego y crea un espacio donde puede surgir algo más verdadero. Por eso, en muchos momentos difíciles surgen preguntas que nunca antes se habían planteado. Apareció antes. ¿Por qué vivo así? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿A quién lo serías si dejaras de tener miedo? Estas preguntas no nacen de la comodidad. Ellos nacen de fractura. El dolor también funciona como un espejo. Refleja partes de ti que han sido ignoradas durante años. Sueños pospuestos, intuiciones silenciadas, límites superados repetidamente. Cuando te miras honestamente en ese espejo, empiezas a darte cuenta de que el sufrimiento no vino para destruirte, sino para realinearte. El llamado espiritual no promete un alivio inmediato, ofrece conciencia. Y la conciencia, al principio, puede que le duela aún más, pero llega un punto en el que el dolor deja de ser un peso y se convierte en dirección. Y cuando eso sucede, algo dentro de ti comienza a cambiar, en silencio. En el siguiente bloque hablaremos de los signos sutiles que aparecieron mucho antes de la crisis y cómo casi todos aprendimos a ignorarlos. Antes de que la vida se pusiera realmente difícil, casi siempre había advertencias. Pequeño, discreto, fácil ignorar. El alma rara vez comienza con terremotos, comienza con susurros, un leve malestar, un sentimiento de extrañeza, no sé cómo explicarlo, pero algo no va bien. Bien, estos signos suelen aparecer mucho antes de la crisis, pero pasan desapercibidos, porque no causan suficiente dolor como para hacernos detener. Quizás fue ese inexplicable desánimo al despertar, o la pérdida de interés en cosas que solían emocionarnos. Tal vez una intuición insistente que te dice que no sigas camino determinado, ignorado en nombre de la lógica, la seguridad o las expectativas de otras personas. El alma habló, pero la mente respondió más fuerte. Estas señales también aparecen como repeticiones, situaciones similares, personas con mismo patrón, conflictos que cambian de escenario, pero nunca de esencia. Ellos no son coincidencias, son los intentos de la
Vida por llamar tu atención antes de que necesites exprimirla, como si dijera, mira esto ahora para no tener que mirar el dolor más tarde. Muchos aprenden desde pequeños a desconfiar de su propia sensibilidad. Ellos llaman intuición exageración, al cansancio del alma lo llaman pereza, al desajuste lo llaman ingratitud. Así, las señales se esconden debajo de la alfombra hasta que se acumulan, demasiado para ignorar. También hay señales que llegan a través del cuerpo: tensión recurrente, insomnio, ansiedad sin causa aparente. El cuerpo percibe antes que la mente. Él siente cuando estás viviendo contra ti mismo. Pero en lugar de escuchar, la mayoría de las personas aprenden a silenciar sus cuerpos para seguir trabajando. En el fondo, las señales siempre estuvieron ahí. El problema nunca fue la falta de orientación, sino la falta de escucha. Escuchar requiere disminuir la velocidad, y la desaceleración asusta a quienes construyeron la propia identidad en torno al hacer constante. Si en algún momento de tu vida sentiste que te estabas traicionando lentamente para mantener todo en orden, esa era una señal. Si sentías que necesitabas menospreciar quién eras, encajar en lugares que ya no acogían su verdad, eso también era una señal. Si este contenido tiene sentido para ti, aprovecha este momento y suscríbete al canal. Aquí no hablamos de espiritualidad como un escape de la realidad, sino como herramienta de alineación profunda con quien realmente eres. La crisis no llega sin previo aviso. Llega cuando se han ignorado todas las señales anteriores. Y, sin embargo, no es un castigo. Viene como último recurso. Un llamado más fuerte por lo que ya sabías, pero aún no tuviste el valor de escuchar. En el siguiente bloque hablaremos sobre el miedo y la resistencia, y por qué intentar volver a eso, normal, suele ser la fase más dolorosa de todas. Cuando el llamado espiritual comienza a volverse imposible de ignorar, el miedo suele ser la respuesta. Primera respuesta. No es un miedo claro y definido, sino un miedo difuso y profundo, que si se manifiesta como resistencia, es el impulso de intentar volver a como eran las cosas antes, como si el normal todavía estaba disponible, como si fuera posible dejar de ver lo que ya se ha sentido. En este punto del viaje, muchas personas entran en negociaciones con la vida, promesa, pequeños cambios superficiales, lo suficiente para aliviar la presión, pero no la suficiente para transformarse realmente. Intentan ajustar lo externo para no tener que enfrentarse a lo externo, interno, y por un tiempo, incluso funciona. El dolor cede, la inquietud se calma, pero algo permanece fuera de lugar. El miedo no nace de lo desconocido mismo, surge de la pérdida de identidad. ¿Por qué? Responder al llamado espiritual casi siempre requiere dejar de lado las viejas versiones de uno mismo hacia atrás, roles que trajeron pertenencia, historias que daban sensación de control, sueños que no eran tuyos, pero que aprendiste a llamar tuyos. Renuncia a ello. Parece a primera vista un salto al vacío. La resistencia aparece como defensa. Ella dice, esto es una exageración, ya pasará, no es el momento. Y a menudo, esta resistencia es alimentada por el medio ambiente. Personas que no lo son viviendo el mismo proceso, intentaremos traerte de vuelta a lo conocido, no por malicia, pero por miedo. El cambio de uno refleja el estancamiento del otro. También existe el miedo a cometer errores, tomar decisiones irreversibles, de perder seguridad, aprobación, estabilidad. La vocación espiritual rara vez ofrece garantías externas. Él te invita a confiar en algo que aún no se puede ver, y esto entra en conflicto directo con la mente condicionada para predecir, planificar y controlar. Aquí es donde muchos intentan volver a la normalidad con más fuerza. Trabajan más, diviértete más, se vuelven más silenciosos. Pero lo normal ya no es un lugar posible, porque una vez que la conciencia se expande, aunque sea un poco, no hay vuelta atrás, completamente atrás. La resistencia, paradójicamente, tiende a ser la fase más dolorosa, no porque el llamado ser cruel, sino porque luchar contra él requiere energía. Es como nadar contra corriente, que solo aumenta. Cuanto más te resistes, más te cansas. Cuanto más lo intentas,
Cuanto más encaja en el molde antiguo, más ajustado parece. Este es el momento en el que la vida pone a prueba tu honestidad contigo mismo. No necesitas tener todas las respuestas. No es necesario saber el destino final, pero tienes que decidir si ir. Sigue huyendo de lo que sientes o si, poco a poco, te permitirás atravesar el miedo, porque después de la resistencia, viene algo que lo cambia todo. En el siguiente bloque, entraremos en el cruce interior, el punto en el que la rendición reemplaza la lucha y el silencio empieza a enseñar. Llega un momento en que resistir cansa más que ceder. No es una rendición pasiva, de derrota, sino de lúcida rendición. Punto en el que te das cuenta de que luchar contra el llamar solo prolonga el sufrimiento. Aquí es donde realmente comienza el viaje interior. No hay aplausos, no hay una claridad completa, hay silencio. Este silencio, al principio, asusta, porque desmantela las distracciones que solías tener. No escuches. Sin ruido externo, afloran pensamientos que estaban enterrados, viejas emociones, miedos que nunca tuvieron espacio para existir, pero, junto con ellos, viene algo nuevo, una escucha más fina y honesta. La travesía interior no requiere grandes decisiones inmediatas. Ella pide presencia, estar completo en el ahora, sentir sin intentar corregir, observa sin juzgar. Por primera vez empiezas a comprender la diferencia entre la voz del miedo y la voz de la intuición. El miedo grita, presiona, crea, urgencia. La intuición habla en voz baja, pero es firme. No presiones, directo. Es en esta etapa cuando muchas respuestas comienzan a surgir, no como oraciones ya hechas, sino como sensaciones de alineación. Pequeños sí, interno. Pequeños no, que traen alivio en lugar de culpa. Empiezas a confiar en lo que sientes más de lo que se espera. El silencio también revela límites. Muestra dónde te has estado excediendo, donde dije sin miedo a perder, donde fue cancelado para mantener los vínculos. Estas percepciones pueden doler, pero también liberan, porque ver es el primer paso para elegir diferente. Durante la travesía, es posible que la vida exterior no cambie mucho. Desde mi fuera todo parece igual, por en el interior todo se está reorganizando. Es como atravesar un túnel. Todavía no ves la luz del otro lado, pero ya sabes que ya no estás donde empezaste. Este es un periodo de refinamiento. El alma ajusta rutas, recalibrar las prioridades, separarse de exceso. Muchas veces la gente se aleja, los intereses caen. Hay una sensación de vacío, pero no un vacío estéril. Es un espacio que se está preparando. Confiar en este proceso requiere valentía, porque no hay garantías visibles. Lo que existe es aumento de la coherencia interna, una sensación de estar finalmente en conversación contigo mismo. Lo mismo, incluso sin todas las respuestas, algo se calma. El cruce interior no ocurre para separaros del mundo, sino para devolveros a él, forma más verdadera. Y cuando ese silencio cumple su papel, algo empieza a suceder, reorganizarse de forma natural. Es en este punto que sale la llamada, de ser dolor, y comienza a convertirse en dirección. En el siguiente bloque hablaremos sobre el despertar. Cuando la crisis revela significado y control, se convierte en un camino. El despertar no ocurre como un gran evento. No va acompañado de certezas absolutas ni un sentimiento constante de paz. Comienza el despertar, sencillo, casi discreto. Empiezas a sentirte menos perdido, incluso sin saberlo. Exactamente a dónde vas. Algo se alinea en el interior, y eso lo cambia todo. La crisis, que antes parecía solo sufrimiento, comienza a revelar significado. Te das cuenta de que la estrechez no fue un error de ruta, sino un desvío. Lo que se necesitaba caer, lo que se perdió, ya no sustentaría en quien se estaba convirtiendo. El despertar. Este es el momento en que la narrativa cambia. La pregunta ya no es ¿por qué sucedió esto conmigo? Y se convierte en ¿a dónde me lleva esto? En esta etapa, las decisiones comienzan a surgir con mayor claridad, sin decisiones impulsivas, pero decisiones firmes. Algunas serán pequeñas. Cambiar hábitos, establecer
límites. Decir, no más tranquilamente. Otros serán más grandes, terminarán ciclos, iniciarán caminos que antes parecían demasiado arriesgados. La conclusión es que ya no decides simplemente mantener la estabilidad externa, sino respetar la coherencia interna. El despertar también trae consigo responsabilidad, cuando empiezas a ver más. De hecho, ya no puedes fingir que no lo sabes. Ignorar la propia conciencia conduce a malestar inmediato, pero, al mismo tiempo, actuar en alineación trae un nuevo sentimiento, ligereza. Incluso cuando hay miedo, hay integridad. Empiezas a darte cuenta de que el llamado espiritual no te pedía que abandonaras el mundo, pero que habitaron el mundo de otra manera, con más presencia, menos automatismo, menos necesidad de demostrar algo, más ganas de vivir lo que haces sentido, incluso si esto va en contra de viejas expectativas. Las relaciones cambian. Algunas son más profundas porque ahora se basan en la verdad. Otros se alejan porque ya no vibran en la misma frecuencia. Esto puede doler, pero déjalo. Parece injusto. Entiendes que cada encuentro tiene su momento y que dejar ir también es un acto de amor. El despertar no elimina los desafíos. Cambia la forma en que te relacionas con ellos. La vida sigue trayendo obstáculos, pero ahora los ves como parte del viaje, no como signos de fracaso. Hay una confianza silenciosa que crece, la certeza de que incluso sin control total, estás en el camino correcto. En este punto el apretón ya ha cumplido su función. No desaparece por completo, pero deja de ser una amenaza. Se convierte en un recuerdo, un hito. Prueba de que has cruzado algo difícil y salí más completo del otro lado. El llamado espiritual nunca ha sido el de la comodidad. Se trataba de la verdad. Y cuando eliges si vivimos de esta verdad, la crisis deja de ser una carga y se convierte en el comienzo de una vida más alineada con quien realmente eres. En el siguiente bloque, cerraremos este viaje con una reflexión profunda y una invitación. Silencio por lo que está por venir. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Hay un dolor dentro de ti, tal vez viejo, tal vez olvidado, que no es solo emocional, es espiritual. Un dolor silencioso, hecho de recuerdos que no recuerdas. Conscientemente, pero siente, siempre sentido. Nada de lo que has oído hasta ahora ha sido contenido. Era un espejo, un susurro de tu propia alma tratando de reconocerse. Y si en algún momento de este vídeo se te apretara el pecho, si un recuerdo sin nombre apareció, si sentiste un cansancio que no viene solo de esta vida, eso es una señal, por supuesto. Eres de esas almas que cargaron más de lo que debían. Por eso, te invito ahora a dar un paso más allá del vídeo. Un paso consciente, profundo, necesario. Creé el libro digital 9 dolores espirituales que llevan las almas viejas silencio para personas como tú. Este no es un libro electrónico cualquiera, es un mapa espiritual para almas viejas, una guía que revela heridas invisibles, explica el cansancio existencial que nunca tuvo sentido y muestra caminos reales de comprensión, curación y despertar. Cada página fue escrita para aquellos que nunca se han sentido plenamente aquí. Si sientes un dolor que no puedes explicar, si extrañas lugares que nunca has conocido, si sientes que hay algo en ti pidiendo descanso, este libro es el siguiente paso en su viaje. El enlace está en el primer comentario fijado. Entra con el corazón abierto. Quizás no seas tú quien elija el libro. Tal vez sea tu alma recordando lo que siempre supo. Cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que la vida nunca se volvió difícil sin ningún motivo. Cada fase difícil, cada caída, cada noche en la que parecía imposible continuar, todo era parte de un mayor movimiento, un ajuste fino, un reposicionamiento silencioso del alma. El llamado espiritual nunca tuvo la intención de castigarte. Él vino a revelarte. Revela quién eres cuando caigan las máscaras, cuando los valores pierden valor, cuando las certezas externas dejan de ser válidas. Es en este punto que algunos emerge lo esencial. No, una versión perfecta, pero una versión más verdadera, más alineado, más consciente.
Quizás todavía estés en medio del proceso. Quizás la presión todavía exista. Tal vez las respuestas aún no están claras. Y eso no significa que llegues tarde. Pelaje contrario. Algunas comprensiones solo maduran en la oscuridad, como semillas que necesitan el silencio de la tierra antes de salir a la superficie. El error más común es pensar que el llamado espiritual requiere prisa, que necesitas resolverlo todo, entenderlo todo, cambiarlo todo inmediatamente. No lo requiere. La llamada pregunta honestidad, pequeñas elecciones diarias alineadas con lo que sientes que es verdad. A veces esto significa tomar medidas, otras veces significa esperar. Ambos son partes del camino. No necesitas convertirte en alguien diferente, solo necesitas dejar de alejarte de nadie. Siempre lo has sido. Vida se volvió difícil porque vivías por debajo de tu propia verdad, y el alma, paciente, decidió insistir. Si algo nos enseña este viaje es que huir de uno mismo es caro, pero volvamos así, lo transforma todo. Incluso cuando el mundo exterior no cambia inmediatamente, el mundo se reorganiza internamente, y cuando eso sucede, las opciones adquieren nuevo peso. El relaciones, otro significado. El futuro, otra textura. El llamado espiritual no termina aquí. No es un hecho aislado, sino un proceso. Escucha continua, ajuste y expansión. Habrá nuevos desafíos, empuñaduras nuevas. Pero ahora sabes reconocer el patrón. Sabes que cuando la vida empieza a ponerse tensa otra vez, quizás no sea una señal de fracaso, sino de crecimiento. Si este video tocó algo profundo dentro de ti, suscríbete al canal. Este espacio existe para que siente que hay más en la vida que simplemente pasar los días. Aquí, cada reflexión es una invitación a caminar con más conciencia, incluso cuando el camino aún no está, claro, completamente iluminado. Lleva contigo esta pregunta, no para responderla ahora, sino para dejarla resonar en silencio. ¿Qué pasaría si la vida solo se endureciera cuando el alma estuviera lista para cruzar un nuevo camino? ¿Portal? Quizás hay verdades que solo se revelan después de dejar atrás todo lo que era excesivo. Atrás. Quizás el llamado que has escuchado hasta ahora sea solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que aún no se puede explicar, solo sentir.